Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro ciclo de charlas de Centro Árbol 2020. Hoy, sábado 9 de mayo, es nuestra tercera y última charla sobre desafíos al quehacer psicoterapéutico frente al impacto de la pandemia en coronavirus. Hoy nos acompañan y están invitadas para exponer y presentar, y básicamente para participar de un conversatorio, que es el objetivo de este encuentro de hoy día, la doctora psicóloga Michelle Dufay. Ella es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile y también a la vez coordinadora de la línea clínica humanista de esa universidad. También hoy nos acompaña el doctor psicólogo Nelson Valdés, investigador adjunto de INIDAP y también docente de la Universidad Santo Tomás. Y finalmente también participaré del conversatorio que les habla. Mi nombre es Cristian Bosco, psicólogo, director de Centro Árbol. También voy a repasar algunas pequeñas indicaciones que tienen que ver con el encuadre de cómo poder participar y estar presentes en la charla. Al entrar automáticamente va a estar desactivado su micrófono y su cámara. Les agradezco dejar desactivado el micrófono, ya que de esa manera evitamos que entren algunos ruidos que interfieren y con los audífonos muchas veces como que molestan los oídos. Entonces, la idea es que uno abra micrófono cuando esté, digamos, o haciendo una pregunta o tomando la palabra. Si se fijan, en la parte inferior izquierda de su pantalla se encuentra, si mueven su mouse, hay un par de símbolos. El primero es una pantallita, el segundo es una mano y el tercero es un cuadrado con una puntita hacia abajo que es el símbolo de diálogo. Si ustedes hacen clic en esa pantallita, se les va a desplegar un espacio de chat. A través de ese chat, ustedes si desean ir haciendo alguna pregunta, la pueden escribir ahí. Ese chat va a estar coordinándolo y está a cargo de él Margelin Palma, quien es, digamos, coordinadora de la administrativa de Centro Árbol, a quien aprovecho de darle la bienvenida, saludarla y agradecer mucho la disponibilidad y el apoyo que ha brindado durante este ciclo de charlas. Margie va a estar recibiendo todas sus preguntas, de manera que al final de la ponencia se van a ir compartiendo las preguntas. Les recomiendo que durante las ponencias, cada uno de los invitados de hoy vamos a exponer durante 10, 15 minutos máximo en relación a lo que nos interpela la pregunta, que son los desafíos al quehacer psicoterapéutico frente al impacto de la pandemia del coronavirus. 10 a 15 minutos. Y luego de eso se va a abrir el espacio para que vayan emergiendo las preguntas de manera de que podamos generar un conversatorio entre todos nosotros hoy día acá. Cuando levanten las preguntas, como les digo, pueden hacerla en el chat. También si alguien quiere hacer su pregunta presencial, están muy invitados. Pueden comentar en el chat a Margie como a mí me gustaría hacer una pregunta. Cuando sea el turno, se da la palabra a quien haga una pregunta presencial. Les invitamos que, junto con, en ese momento, abrir el micrófono, pueda abrir la cámara, de manera que podamos vernos en este diálogo y de esa manera también participar en este conversatorio. Bien, sin más, espero que estén en un lugar cómodo, así como acabo de mover yo, poniéndome cómodo acá. Ojalá que tengan algo agradable, un tecito, alguna bebida, de manera de poder disfrutar nuestro conversatorio de hoy. Pues bien, para partir, voy a invitar va a comenzar, digamos, este conversatorio exponiendo Michelle. Así que, Michelle, si estás por ahí, te invito, si puedes abrir la cámara. Ahí abrí mi micrófono Sí. y la cámara, veamos cuánto se demora en reaccionar. Ahí te estoy viendo.
si quieres conversar, a ver, si puedes hablar para que se active. Ok, ¿me escucho? Sí, te escuchas perfectamente. No te Ya. estás viendo. Pero bueno, a continuación voy a pasar a presentar tu Power. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Ya, y ahí está en modo de presentación. Ok, cierro el micrófono. Adelante, Michelle. Bien, bueno, lo primero es saludarlos, saludarlas a todas, a todos, a todes. Agradecer a Cristian, a Centro Árbol, esta invitación a participar de estas reflexiones, de este ciclo de conversaciones que ellos han ofrecido a la comunidad. Me parece que es una iniciativa extremadamente importante y en ese sentido creo que también es compartir de manera muy generosa todo un trabajo de gran dedicación que ellos han desarrollado. Bueno, la invitación que Cristian me planteó fue un poco a poder conversar y reflexionar acerca de mi experiencia en torno al ejercicio de la psicología clínica en la crisis actual sanitaria. Y bueno, así como un poco a modo de introducción, yo soy psicóloga clínica, tengo formación humanista experiencial, más o menos llevo unos 20 años en el ejercicio de la clínica y trabajo, digamos, además de ser psicoterapeuta, trabajo bastante con formación de estudiantes a nivel de pregrado, de posgrado, en supervisión clínica. Y bueno, y por lo mismo he tenido la oportunidad de estar inmersa en distintos espacios y de distintos lugares, pudiendo participar muy activamente de todos los desafíos que implica este escenario actual. Ha sido algo súper removedor y bueno, ha desafiado y tensionado nuestros modos de hacer clínica. Entonces, bueno, a partir de la reflexión, digamos, que hago al preparar esta presentación, a mí me emerge un poco esta frase con la cual titulo mi presentación, que es cuando nuestras vulnerabilidades se tocan. Entonces, veamos qué pasa, a ver si nos hace sentido. ¿Puedes darme la próxima, Cristian, por favor? Bueno, al pensar y al reflexionar sobre mi experiencia clínica en este contexto, han sido 2 meses de trabajo clínico y, como les decía también, de participar de la experiencia de personas que también están ejerciendo la clínica en estas condiciones. Es que hay temáticas que se abren en los consultantes de terapia. Por un lado, quienes les está tocando vivir esto en soledad, digamos porque viven de manera, no viven acompañados con otras personas, muchas veces con mascotas sí, que también, digamos, hace que la soledad sea bastante menos sola. Eh, ha sido un gran tema, ya las temáticas relacionadas con la soledad y el tránsito que hacemos en estas condiciones. Es una forma bien dura de vivir la soledad para ciertas personas, pero también está en la otra cara de la moneda que tiene que ver con vivir en espacios confinados que tienen que son limitados y en los cuales convivimos muchas personas. A veces hay varios grupos familiares conviviendo en un mismo espacio y eso abre también otras dimensiones que tienen que ver con formas de hacinamiento, con la falta de diferenciación de espacios al interior de las viviendas, tener que trabajar, tener que ejercer distintos roles que normalmente se hacen en espacios que están bien diferenciados en un solo lugar.
Eso también es una fuente muy importante de estrés, de ansiedad y también de depresión. Entonces, lo que se puede observar en todos los casos es que los sentimientos de vulnerabilidad se vuelven más sensibles, pues, aumentan, están más a flor de piel. Y básicamente lo que yo he visto es que dependiendo de los recursos personales, esto se va a vivir de maneras distintas. En algunos casos yo he observado que el confinamiento ha sido aprovechado por los consultantes de terapia como una oportunidad para autoexplorarse. Eso porque de alguna manera al no estar esa dinámica cotidiana de hacer muchas cosas, de los desplazamientos, de todo lo que implica hacer vida social presencial en los espacios laborales, con las amistades, en fin, con las distintas dinámicas de una situación normal, eh, todos esos elementos de alguna manera cobran mucha menor presencia en el espacio terapéutico y la persona queda mucho más enfrentada a mirarse y a poder profundizar. Eh, entonces, en ese sentido, dependiendo, digamos, de estos recursos de cada cual, puede ser considerado como una oportunidad, como una ventana virtuosa para poder profundizar en el sí mismo, en el trabajo consigo mismo. Sin embargo, cuando las bases de la subjetividad son más frágiles, cuando tenemos formas de ser en el mundo que están más fragilizadas, que tienen menos resiliencia, esto se traduce más bien en una angustia que no es tan fácilmente, con la cual no, a la cual no es tan fácilmente, no se le puede dar tan fácilmente vuelta la mano, quiero decir, ¿sí? Sino que muchos pacientes se van más a negro y ahí la experiencia se vuelve mucho más compleja, la experiencia terapéutica se vuelve más compleja, acompañar esas angustias y trabajarlas. Y aquí es donde yo quiero hacer como tal vez un hincapié, porque a mí me ha pasado, ya hablando desde mi persona como terapeuta, desde mi ser terapeuta, me pasa que muchas de esas angustias son parte de una realidad compartida. No son angustias que simplemente tienen que ver con la trayectoria o con la historia de vida del otro, y desde las cuales yo puedo generar esa distancia necesaria para poder trabajarlo terapéuticamente. Me ha pasado que muchas de esas angustias y de esas inquietudes me tocan y de alguna manera las comparto. Entonces, sostener la terapia, la experiencia terapéutica en esos momentos como más negros ha sido complejo y ha sido también una oportunidad para pensar el ejercicio de la terapia desde todas estas dificultades que estamos experimentando como miembros de una sociedad común, como miembros de una comunidad y bueno, también a escala más planetaria. Cristian, ¿me puedes dar la siguiente, por favor? Entonces, esta crisis nos abre y nos muestra una realidad compartida. Nos abre nos abre preocupaciones muy concretas, limitaciones muy concretas, muy pedestres, que están en el día a día, que están abiertas para todos, ¿sí? Es decir, no hay nadie de nosotros que pueda tomar distancia de esto o mirarlo desde una posición externa. Somos parte de una comunidad, de una sociedad y de una humanidad que está en crisis y que está convocada a pensarse a sí misma. Eh, hay, hay temas que la psicología existencial puso en la agenda de trabajo de la psicología clínica hace muchos años, que ahora están tremendamente abiertos, como son
la angustia ante limitaciones existenciales importantes como el enfermarse, el morir, el ver o la posibilidad de que personas cercanas a nosotros mueran porque son personas que están dentro de los grupos de mayor vulnerabilidad ante el COVID. ¿Qué pasa con las temáticas de la libertad existencial en situación de tanta restricción y confinamiento? ¿Qué pasa con la soledad? La soledad que se vuelve muy concreta, la soledad radical. Entonces, todas estas temáticas están súper abiertas y, bueno, el desafío es cómo aprovechar desde el lugar terapéutico esta ventana de vulnerabilidades, por así decirlo, para poder llevar adelante la terapia y poder también avanzar no solo en el ejercicio de nuestra terapia, sino también en el desarrollo de nuestras formas de concebir la terapia y también de hacer teoría a partir de esto, de actualizar. Es una oportunidad para actualizar nuestras teorías. ¿Me das la siguiente, por favor? Bueno, yo en lo personal, cuando estoy atravesando por momentos del encuentro terapéutico que se me vuelven complejos, donde tal vez la angustia del otro, el dolor, el miedo, son tan intensos que de alguna manera me tocan y hay momentos desde donde es difícil diferenciarse. Yo descanso en los principios que guían mi formación en psicología clínica, particularmente desde la psicología humanista, y me aferro a ello. Y eso me permite transitar por esos momentos de mejor manera y confiar. Me permiten confiar también en que son momentos de mucha dificultad, de alta intensidad emocional, pero que de alguna manera es necesario atravesar por ellos para poder llegar a otra cosa. ¿Cómo sostener la angustia? ¿Cómo sostener la dificultad para poder formular y armar una narrativa coherente ante una experiencia que no está formulada y que además es de naturaleza compleja, difícil? Y yo quiero aquí referirme fundamentalmente a dos principios que son fundamentales a la psicología humanista, que tiene que ver por un lado con la noción de funcionamiento saludable y el otro tiene que ver con la relación terapéutica. Sobre el principio de funcionamiento saludable, la pregunta de cómo es la naturaleza humana, bajo qué condiciones nosotros tenemos la posibilidad de desplegar nuestros potenciales hacia el desarrollo, hacia el crecimiento y en último lugar hacia la autorrealización, que son grandes preguntas de la psicología humanista. Hay varios elementos que son súper importantes y que es muy interesante revisitarlos y repensarlos en las circunstancias actuales. Por un lado, el contacto con lo que nos trae la vida, la apertura a la vida, el contacto con el flujo de sentimientos, que son información contextual relevante. La apertura a dejarnos tocar por lo que la vida nos trae, sea esto de la naturaleza que sea. Y es ahí donde el sentido de conexión con los otros se vuelve un elemento constructivo de las bases subjetivas de la seguridad o de la confianza básica. El sentido más básico de nuestra seguridad en el mundo se construye a través de interacciones diádicas que son muy concretas, que son recurrentes y que durante el desarrollo temprano ocurren, digamos, en relaciones que son más de carácter materno-filial, pero que a través de la vida adulta no pierden protagonismo.
La diferencia es que en la vida adulta esas figuras o esas experiencias de consuelo o de confort se van internalizando y de alguna manera se vuelven parte del sí mismo. Entonces pueden formar parte de un diálogo interior nutritivo que nos acoge, que nos contiene, y que van empujando a nuestro organismo a que pueda desplegar sus potenciales, a ir funcionando más saludablemente. Yo traje este concepto que tiene que ver con la teoría del apego, porque de alguna manera nos da fuerza sobre esta idea de que el sentido básico de confianza, de que hay otro que estará disponible para consolarme y reconfortarme en tiempos de estrés y de necesidad, es lo que nos permite sostener la experiencia compleja. Y esto va a tener una consecuencia bien importante para el ejercicio de la terapia, que tiene que ver con este segundo principio, que es el de la relación terapéutica. Cristian, yo sé que estoy pasándome un poquito en el tiempo, pero si me das un minuto o dos para terminar, te lo agradezco. A ver, me está sonando, me puse un autoalarma y me está sonando. Entonces, ya, ahí la apagué, disculpen. Cristian, ¿me puedes dar la próxima diapositiva, por favor? Entonces, esto tiene consecuencias bien importantes en el ejercicio de la terapia, en esta dimensión de la relación terapéutica. Porque desde la psicoterapia humanista, la relación terapéutica es un tipo muy particular de relación que busca ofrecer condiciones de seguridad y aceptación que se transmiten a un nivel organísmico, a un nivel muy visceral. Y esto implica un gran desafío para los terapeutas, porque nosotros debemos ser capaces de tolerar sentimientos y emociones muy fuertes de miedo, de vulnerabilidad, pero también manteniendo en nosotros una genuina apertura y curiosidad a lo que pueda emerger desde ahí. Bueno, esto es un desafío porque ante estos sentimientos de vulnerabilidad es fácil que nosotros también dudemos de las capacidades del otro, de su autodeterminación, de su libertad y también de la responsabilidad por su propia existencia. Entonces los terapeutas debemos cultivar una apertura, particularmente en tiempos de crisis, a explorar estos dilemas y estos aspectos más dramáticos de la existencia, pues el cambio surge a partir de mirar y simbolizar aquello que aún no está formulado en la experiencia del otro y el poder darle una narrativa para que pueda ocupar un lugar necesario en su historia, en su autobiografía. ¿Me das la siguiente, por favor, Cristian? Y con esto estoy terminando. Entonces, algunas consideraciones a partir de esto para el ejercicio de la terapia. No me voy a referir obviamente a cosas que ya se han dicho en las presentaciones anteriores, que han sido muy detalladas y planteadas con mucha rigurosidad, sino más bien basándome en el repensar los principios que nos guían en la praxis clínica. Es cómo desarrollar o cómo repensar el espacio terapéutico desde nuevas formas de humanizarnos en este encuentro humano. Nos hemos visto enfrentados a nuevas formas de estar presente y de escucha. El ejercicio de la teleterapia tiene una resonancia que es cualitativamente distinta a la terapia presencial y es importante entender cómo son estas nuevas formas de resonar, a qué aspectos podemos responder de mejor forma, ejercer mucha metacomunicación, es decir, hablar de lo que nos está pasando con la terapia, es una forma además por excelencia de poder sobrellevar situaciones de impasse, de rupturas de la relación terapéutica y más que siempre el autocuidado. Nosotros en este minuto debemos generar prácticas bien cotidianas y bien explícitas de autocuidado, porque probablemente las que ejercíamos con anterioridad a esto no van a ser suficientes. Entonces necesitamos también repensar y fortalecer nuestras formas de autocuidado. Y con eso, ¿me das la siguiente, Cristian? Bueno, en realidad
esta es una cita, no la voy a decir por razones de tiempo, pero simplemente comentar que hice una pequeña indagación sobre qué se estaba trabajando desde la aproximación humanista en salud mental. Hay poco aún de trabajo desde la psicología, fundamentalmente se están realizando desde el campo de la enfermería. Hay trabajos muy bonitos, muy rehumanizantes, que el personal de la salud está desarrollando y que yo los invito desde la genuina curiosidad a poder ver cuáles son las propuestas que están haciendo para poder ayudar a otros. Y con esto termino. Ahí sí, Cristian, la última. Muchas gracias. Pido disculpa por el exceso de tiempo. Y tú me indicas, Cristian, si apago el micrófono, ¿cómo continuamos? Cristian, no te escucho. Ahí sí. Sí. ¿Ahí me escuchas? Ya, perfecto. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación. Estuvimos perfecto con el tiempo. Así que eso. Muchas gracias. Y a continuación doy el pase a Nelson Valdés. Nelson, ¿estás por ahí? Saludos, Nelson. Si puedes abrir el micrófono. Hola. ¿Ahí? Sí, ahí estás. Ahí estás, perfecto. Ok. Ok, Nelson, te dejo la palabra. Adelante. A ver, vamos a jugar con la tecnología un ratito, compartir. Dime si... ¿Sale? Sí, pero no, estás compartiendo la pantalla completa. Ahí volviste tú. Ya, déjame ver. Ahí. Ahí sí. Y la camarita, ¿cierto? Exacto. Ahí sí. Sí, ahí, perfecto, dale. Listo. Bueno, para aprovechar el tiempo, quiero partir también, igual que Michelle, dándole las gracias a Cristian y dándole las gracias al Centro Árbol por la invitación que nos hicieran para participar de este conversatorio y dar entonces por culminado, entiendo yo, el ciclo de charlas que preparó como una forma también de poder invitarnos a todos los que hacemos clínica o todos los que somos del mundo profesional de la salud mental a tener este espacio de conversación y este espacio de reflexión en el cual podamos juntos de alguna manera hacer un alto en nuestra vida, que tiene que ver más allá con el tema de la cuarentena, pero hacer un alto también y poder mirarnos un poco, como mencionaba Michelle antes en su presentación, pero también hacer un alto y poder mirar la manera como estamos haciendo psicoterapia hoy día los que hacemos psicoterapia. Y en ese sentido, cuando el Cristian me dijo, bueno, ¿cuál podría ser? ¿Qué te interesa a ti resaltar en esta última instancia de conversación? Escuchando sus dos charlas anteriores, en los sábados anteriores, me percaté de que en la primera presentación el Cristian le puso harto énfasis al tema de qué le estaba pasando a los pacientes con el tema de la cuarentena, cuáles podrían ser los efectos psicológicos en el bienestar psicológico de nuestros pacientes con este tema de la cuarentena. Y ahí abordó una gran cantidad de temas que increíblemente la investigación ha empezado a difundir o a reportar algunos resultados que empiezan ya a dar cuenta, no en esta ocasión solamente, sino qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes en crisis sanitarias previas, ¿cierto? Y que se han realizado muchos estudios relacionados con eso.
Y en el segundo sábado, la charla del segundo sábado, el Cristian lo que hizo fue de alguna manera súper estratégica y súper interesante mostrar también qué era lo que le pasaba a los terapeutas en su trabajo con esta nueva modalidad online. Entonces, cuando él me propuso hacer una conversación y hablar un poco de mi experiencia, lo invité a que a lo mejor pudiéramos o tener el espacio para poder un poco dedicarle también un tiempo a uno de los factores comunes que sabemos que es el mayor predictor del resultado terapéutico de nuestros pacientes, del éxito terapéutico de nuestros pacientes. Y esa es la alianza terapéutica. Y por eso esta nueva mirada de la alianza terapéutica nos lleva también a pensar esta alianza o la construcción de esta alianza terapéutica de una manera distinta, pero no tan diferente de la manera como la estábamos concibiendo hasta ahora. Haciendo una revisión así muy rápida, me percaté que uno de los primeros papers que se publicaron en materia de alianza terapéutica con la modalidad online, fecha del año 1990, por lo tanto, no es algo que está demasiado. Ahora como para abrir la conversación durante el periodo de preguntas. Y la primera de ellas es seguir reforzando o afianzando el valor predictivo y el poder que tiene la alianza terapéutica como predictor, que la alianza terapéutica no es lo mismo que rapport. Nosotros podemos tener o construir o trabajar en un rapport que es más bien consciente para poder desarrollar una alianza terapéutica adecuada. Cuando nosotros hablamos de alianza terapéutica, estamos hablando básicamente en un acuerdo que existe entre nosotros como terapeutas y nuestros pacientes en función o en relación a 3 puntos importantes, que son las tareas, los objetivos o el foco de la terapia y el vínculo. La investigación ha demostrado que la alianza terapéutica no se afecta o no parece verse afectada en cuanto a los 2 primeros componentes de la alianza terapéutica, es decir, en cuanto a los objetivos y en cuanto a las metas o las tareas. Parece ser que ese es un trabajo consciente y que de hecho lo hemos vivido en nuestra práctica en donde durante la sesión es algo que se sigue trabajando y de hecho es algo que nosotros recordamos sesión a sesión, cuáles son las tareas y cuál es el objetivo y el norte que nosotros vamos a seguir durante este caminar juntos en el proceso terapéutico. Sin embargo, uno podría pensar que al tener claro o no haber diferencias entre las tareas y las metas del proceso terapéutico, podríamos tener completo el 2/3 del trabajo necesario para el desarrollo de la alianza. Sin embargo, eso no es así. Parece ser que al tener claro los objetivos y las tareas, recién tenemos, como quien dice, el checklist con 1/3 del trabajo para la alianza terapéutica, porque el mayor trabajo está puesto justamente en la posibilidad de construir el vínculo con nuestros pacientes en una modalidad que es totalmente distinta. Dejamos de estar presentes, pero al mismo tiempo estamos lejos, pero al mismo tiempo estamos cercanos. Es una situación y una experiencia en extremo paradójica porque justamente por lo que acabo de mencionar, porque de alguna manera estamos más lejos de nuestros pacientes, no existe la presencialidad, pero al mismo tiempo estamos cercanos y estamos más atentos de esa cercanía y de ser percibidos cercanos por el otro. Por lo tanto, yo creo que esta nueva modalidad lo que ha hecho es como de alguna manera hacer mucho más evidente esta intersubjetividad entre paciente y terapeuta, que de alguna manera también una de las cosas que me ha permitido a mí, por ejemplo, como terapeuta, y comparto esto con algunos colegas, tiene que ver también con el hecho de poder hablar de eso en la terapia. De hablar de algo que a lo mejor antes resultaba de manera más implícita, ahora estamos hablando de lo que nos pasa a ambos,
en esta nueva modalidad terapéutica. Y hablamos de la conexión y hablamos de cuál es la modalidad que nos resulta más, si es Jitsi, si es Zoom, si es Skype, si es WhatsApp. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, estamos obligados a buscar una mayor flexibilidad en pro de ese vínculo. Por otro lado, no es lo mismo cuando nosotros tuvimos que migrar obligadamente a una modalidad terapéutica habiendo construido ya nuestra alianza terapéutica y nuestro vínculo con nuestros pacientes, a, por ejemplo, empezar una terapia desde cero en esta nueva modalidad en donde uno podría pensar que el acostumbramiento para construir esta alianza terapéutica tendría que ser mucho más desde cero. Es como partir realmente desde cero, mientras que cuando tú ya tienes ese vínculo desarrollado con tus pacientes de manera presencial, el hecho de migrar a esta modalidad y migrar de manera casi obligada, eso de alguna manera facilita un poco o pavimenta más el camino para este trabajo. Otro punto que quiero destacar es el punto de que exige de nosotros también mayor flexibilidad. Exige, por ejemplo, que nosotros estemos más atentos, y creo que lo mencionaba el Cristian en su primera presentación cuando hablaba de que tenemos que ser súper pacientes con el tema de la conexión, por ejemplo. Ser flexibles implica también poder buscar otros horarios de atención, por ejemplo. Ser flexible nos lleva también de alguna manera a ser más espontáneo. No sé, por ejemplo, el mismo Cristian ha comentado, por ejemplo, hay muchos de nosotros que no conocemos, nunca hemos ido a la casa del Cristian, por ejemplo, pero nosotros sabemos cuáles son los gatos del Cristian. Los gatos del Cristian son a veces coterapeutas junto con él en sus clases, en su sesión. Entonces, de alguna manera, eso nos ha obligado también a mostrarnos un poco más frente a nuestros pacientes y a ser más espontáneos en esto. Pero, sobre todo, y aquí lo quiero recalcar y por eso puse el pero sobre todo, está la necesidad de ser mucho más sensibles que ante las necesidades de nuestros pacientes. Y al ser, esta necesidad de ser más sensible implica estar mucho más atento también a que nuestra escucha, eso que aprendemos y que enseñamos a nuestros estudiantes de la importancia de la escucha activa y del mostrar interés a nuestros pacientes, esto tiene que ser mucho más explícito y tiene que ser mucho más subrayado, porque existe la distancia física que hace que eso muchas veces no se note tanto. Y que tengamos que ser más trabajosos, más empeñosos de que eso se note en nuestra conversación, en el modo de tratar a nuestros pacientes. Por ejemplo, leía la vez pasada o escuchaba en uno de estos webinars que presentaban en donde hablaban de la necesidad de muchas veces, inclusive que durante la terapia, en momentos específicos de la sesión, cuando querías subrayar algo que era sumamente importante o que querías una mayor cercanía con tu paciente, dirigir la cara, o sea, mirar a la cámara y mirar derecho como para de alguna manera hacerle sentir al paciente que estabas mucho más cerca, aunque estuvieses lejos. La tercera idea tiene que ver con una mayor horizontalidad, y esta palabra me encantó porque la hablábamos, lo conversábamos en la reunión de supervisión la vez pasada con las colegas de la consulta, y hablaban de que de alguna manera pareciera que existiera una mayor horizontalidad entre paciente y terapeuta. Por lo general existe una persona que está requiriendo nuestra ayuda, que está sufriendo, que lo está pasando mal, que tiene angustia, que se siente muy vulnerable, que está con sintomatología depresiva, etcétera, etcétera. Una persona que lo está pasando mal y un terapeuta que, bueno, entre comillas, no lo está pasando mal y que está allí para ofrecerle ayuda. Sin embargo, el tema del confinamiento y la cuarentena nos coloca tanto a pacientes como terapeutas en un mismo ambiente, en un ambiente de inseguridad, en un ambiente en donde se ven afectados también nuestro propio bienestar psicológico. Estamos también ansiosos, estamos también desesperados con ganas de salir, estamos también aburridos, estamos también cansados porque sentimos que trabajamos el triple desde la casa, etc. Entonces, eso con el otro nos muestra cierto lado de nosotros también que está vulnerable a lo que está pasando. Y esa vulnerabilidad compartida o esa horizontalidad entre paciente y terapeuta también de alguna manera es algo que tributa al desarrollo del vínculo terapéutico, porque estamos compartiendo la misma realidad sin que necesariamente sea un trabajo terapéutico 100% simétrico. Sigue habiendo una asimetría en donde hay alguien que lo está pasando más mal y alguien que está allí para poderte ayudar a resolver este problema, pero
a la base de esa simetría existe una especie de horizontalidad de experiencia compartida que de alguna manera hace que nos identifiquemos con el otro, nosotros con el paciente y los pacientes con nosotros como terapeutas. Otra idea que también quisiera desarrollar es el tema de la exposición compartida. De alguna manera, el tema de mostrarnos por cámara también habla de cierta práctica, por decirlo así, que anteriormente no realizábamos mucho, ¿cierto? A lo más era el mismo escenario en la consulta, la misma silla, la misma lámpara, el mismo escritorio, y era el mismo escenario todos los días. Sin embargo, antes de comenzar la charla, en los minutos de preparación con el Cristian y la Michelle, decíamos, oye, a nosotros nos ha tocado ir como migrando por nuestra casa, ¿no? Ir buscando cuál es el espacio o el escenario que nosotros queremos mostrarle al paciente, pero también el escenario en el cual nosotros nos sentimos a gusto. Y en esa manera, y de esa manera también estamos como de alguna manera abriendo una ventana que a lo mejor anteriormente no hubiésemos abierto con nuestros pacientes, y de alguna manera implica también cierto grado de exposición que nos coloca también como personas humanas frente al paciente. Y ahí nuevamente es una experiencia que suma más que resta al tema de la construcción de los vínculos terapéuticos. Y pensando en esta como exposición compartida, estaba pensando también, o se me vino a la idea, una de las técnicas, porque si nos ponemos a ver el tema de la alianza, es algo que se da de manera inconsciente, se recurren a ciertas habilidades, ciertas actitudes nuestras como terapeuta, como la flexibilidad, la espontaneidad, la sensibilidad, el no enjuiciar al otro, la escucha activa, qué sé yo, todo eso, pero una de las técnicas que se utiliza para la construcción o el desarrollo de los vínculos terapéuticos y que hemos utilizado, por ejemplo, en las comunidades terapéuticas en pacientes adictos, es el tema de la autorrevelación. Es cómo te muestras frente al otro con una realidad compartida que a ti te da cierta credibilidad por parte del otro. Y de alguna manera, los que somos terapeutas no en comunidades terapéuticas, sabemos que la técnica de autorrevelación es una técnica tan poderosa, pero tan poderosa que hay que saber utilizarla y hay que encontrar el momento adecuado para hacerlo, y en ese momento la estás utilizando única y exclusivamente porque consideras que está al servicio o al beneficio del cambio del paciente. Sin embargo, acá pareciera existir que estamos utilizando permanentemente la autorrevelación, pero de una manera implícita. Por ejemplo, no sé, cuando por ejemplo, la vez pasada estaba con un paciente y estábamos conversando y yo siempre sabía que él era músico, ¿cierto? Sin embargo, hubo un momento de la terapia de la sesión, en donde él me revela que él además tiene habilidades artísticas de pintura, y él se para, descuelga el cuadro y me muestra el cuadro, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, estábamos conversando ayer con otra paciente y me pregunta, ¿tú cómo estás? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, aquí tratando de sobrevivir, y en mi edificio hay un caso de COVID. Le cuento, mira, justamente me acabo de enterar de que en el edificio acaban de detectar el primer caso de COVID, así que, entonces, estamos constantemente autorrevelando, y eso es algo que no es algo que, por lo menos, con el paciente a qué hora, a qué día, a qué hora, a qué día y demás, pero conversaba con mis colegas y decíamos, hace falta ese tiempito, esos 10 minutos previos a la sesión en donde el paciente está esperando en la sala de espera, está como callado consigo mismo, a lo mejor está tratando de recordar que hablamos la sesión pasada, a lo mejor también nosotros estamos a lo mejor en el transcurso de la consulta al metro, qué sé yo, tiene esos 5 minutos como de ir repasando algunas cosas que se trabajaron. Hoy hace falta un poco de eso. Y lo poco co-construido, porque por lo general los terapeutas somos los que construimos el setting, ¿cierto? Y decidimos qué cuadro poner, cómo ambientamos la consulta, si la cortina está abierta o está cerrada, como esa parte del setting hoy día no la podemos construir solo. Hoy parece ser que hay una consulta en donde hay dos espacios compartidos, ¿no? Yo ayer atendí a mi paciente aquí mismo donde me están viendo, y él estaba en el patio meciéndose en una mecedora y me pide permiso para fumarse un cigarro. Entonces,
hay un setting que hoy día no depende completamente de nosotros o de un acuerdo inicial, sino que es un setting dinámico que se va construyendo constantemente. Y por último, solamente así como el dato freak de la investigación, es que por lo general los estudios que se han realizado de 1990 para acá llegan a la conclusión de que la alianza terapéutica es posible de desarrollar en la modalidad online, es posible establecer los vínculos terapéuticos y que muchas veces esta alianza terapéutica no se construye, no se desarrolla justamente por las expectativas del terapeuta. Si el terapeuta tiene la expectativa de que el vínculo puede ser desarrollado y cree en la posibilidad de poder utilizar la modalidad online para hacer terapia, es más probable que junto con su paciente terminen desarrollando un vínculo, a diferencia de aquellos terapeutas que tienen no muy buena expectativa o no mucha credibilidad en esta modalidad online. Así que eso eran los puntos que yo quería como transmitirles o compartir con ustedes. Son cosas que he ido pensando en estos tiempos y cosas que he ido conversando también con algunos colegas y que parece ser que tenemos en común. Maneras de autocuidado, yo encuentro que es básica la supervisión. Yo creo que es el espacio que tenemos los terapeutas de poder también compartir esta angustia que tenemos nosotros y tener la mirada de otros que vayan ayudándonos en eso, y también compartir la compasión y la autocompasión. Yo creo que si somos autocompasivos y enseñamos a nuestros pacientes también a hacerlo, va a existir también mayor probabilidad de mostrarnos frente al otro como humanos y como algo en común que permitiría o sumaría al desarrollo de la alianza terapéutica. Así que eso, Cristian, por mi parte es todo. Gracias, Nelson. Súper interesante tu presentación. Quería comentar que recién hubieron un par de errores. Si sonó una voz es porque se había caído el directo y tuve que estar tratando de reconectar el directo, ¿ya? Así que, no, de repente problemas de señal, nada que hacer, cosas que pasan. Bueno, a continuación paso yo ahora a hacer mi ponencia. Así que comparto pantalla y activo mi cámara. Ahí estamos. Bien. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante escucharles, colegas. Obviamente me he sentido como sí, relacionando un poco con lo que voy a exponer ahora. La verdad que a modo de partir, yo, bueno, sí, también puede ser una pequeña introducción, digamos. Cuando surge este ciclo de charlas, la verdad que nace desde un... Voy a poner mi temporizador también para no pasarme con el tiempo. Cuando surge este ciclo de charlas, la verdad que surge en la coyuntura del momento en que estamos en medio de la crisis, llevamos más o menos como 2-3 semanas confinados, toda esta experiencia de tener que subirnos a lo que es la teleterapia, y muy desde conectado con la experiencia, tanto desde lo que he estado viviendo yo, con lo que ha significado estar vivenciando, tener que atender desde la teleterapia, y por otro lado en lo que es la compañía y el trabajo con los profesionales del centro, a través de las supervisiones y las reuniones clínicas, a través de mis formandos en los cursos de supervisión y de intervención clínica. Entonces, la verdad que, como observando frente a esa realidad, es como, ok, siendo que nosotros hemos estado estudiando, viendo este tema, armemos un espacio, compartamos esto y generemos instancias de poder invitar al diálogo y que vayan apareciendo las dudas, pero además, sobre todo, un espacio, y ahí recogiendo algo que decía Nelson y que de alguna manera también da cuenta Michelle al principio, como la importancia del encuentro y de poder, como entre pares, conversar, no solamente desde lo técnico y teórico, sino que desde lo personal y lo que estamos experienciando en este proceso. Algo que me ocurrió mucho esta semana, y de ahí empiezo a hacer pie para entrar en la presentación que voy a hacer, tiene que ver con, de alguna manera, la interpelación frente a lo que es el concepto de la personal terapeuta.
La personal terapeuta justo esta semana fue el tema de conversación, tanto en mi ramo, en distintas instancias. Entonces, es como desde el lugar que estaba hablando todo el tiempo. Y una de las temáticas es como tiene que ver con lo humano que está ocurriendo acá. De alguna manera, en este imaginario que el terapeuta es como esta entidad, como que no le pasa nada, como que además es el que ayuda, ¿no? Entonces como que es casi un superhéroe. Y la verdad que de superhéroe, o sea, bien poco, y yo encuentro tal vez un poquito como nefasto quedarse pegado a esa imagen, porque, no sé, aquí a modo personal, imaginarme superhéroe, la verdad que me genera un poquito de ansiedad y angustia. Me queda muy grande la capa, creo yo. Entonces, la verdad que está la dimensión de lo humano. Y de repente unas tallas que literal algunos alumnos de repente tenía que ver con, o sea, el enfrentar la situación de pandemia es como, o sea, obvio que estoy cruzado, obvio que estoy mal, obvio que estoy afectado, si mal que mal es una instancia sumamente traumática, o sea, es una crisis sanitaria, pero por otro lado, como, ¿cuál es el referente que tengo? Será como, ¿cuántas pandemias tengo en el cuerpo? Ni una, o sea, no tengo ni un referente. O sea, probablemente el referente más cercano es cuando, no sé, a mi hermana le puede haber dado piojos en la casa. Mi hermana me odia si escucha esto. Pero, y claro, tuvimos todos que echarnos la unola alguna vez. O sea, esa fue la pandemia. La verdad que es algo, no hay referente. Por lo tanto, estamos también cruzados. Y desde ahí es que nace que mi presentación de hoy, la verdad que yo quiero partir, y desde donde voy a enfocar también lo que voy a exponer, es desde mi experiencia, ya lo que ha sido como lo que yo he vivenciado acá. Y aquí, conectando un poco con lo que hablaba Nelson, resueno mucho con, yo la verdad que hay, desde mi rol de la personal terapeuta, cuando le daba vuelta esta semana, llegaba como a dos elementos que tal vez han sido los que más, de alguna manera, yo diría tal vez donde más me sentí como interpelado. Por una parte, y que la verdad que tal vez nunca imaginé que me interpelaran tanto, para ser bien honesto. Por una parte tiene que ver con el cambio del setting. Voy a ser muy honesto, tengo escrito esta primera parte muy en modalidad pensamiento hablado, así que voy a ir leyendo tal cual como iba apareciendo en mi cabeza el texto. Cambio de setting. De la noche a la mañana, en esta transición de golpe y porrazo, producto de la pandemia, me encuentro enfrentado a un territorio completamente nuevo. Y es en ese momento en donde me doy cuenta del valor del territorio y del espacio terapéutico. Es un territorio extraño. Ya no estamos en mi box, que en el fondo, de alguna manera, igual es como, sí, soy súper humanista, súper open, pero estamos en mi territorio, decorado de mi manera, como a mí me parece, es mi espacio. Acá ya no es mi box. Ahora estamos en nuestros territorios. De partida, estoy en tu territorio, es tu dormitorio, tu living, tu pieza, tu comedor, encontrándome con un tú, como habita ese espacio, puede ser que te tocó la hora y estáis justo, acabas de salir de una reunión y estáis tomando desayuno y estáis con el pelo dado vuelta y estáis como, hola, sí, ya, entro, estoy en este espacio. Encontrándonos en una cotidianidad que, claro, desde mi lugar del terapeuta es sumamente interesante, se me abren todos los sentidos y me interpela como para descubrir miles de cosas más, pero ojo, a la inversa está ocurriendo lo mismo. También estás en mi espacio personal, estás en mi departamento, estás en mi intimidad. Como hablaba Nelson recién, aparecen mis gatos, o sea, el Tiberio, la Clara, no les puedo decir cómo onda, quédate ahí. Michelle cuando comentaba como, ok, claro, para las sesiones como que encerrarse en la pieza, porque ahí ya no da lo mismo que los niños entren corriendo, no, pero si estás haciendo clase, los niños pasan, no sé, dónde me instalé, tengo los juguetes atrás, me expongo. Y en esa exposición, y la reflexión que viene consiguientemente, no es lo que aparece de forma innata, sino que ocurre luego, se empieza a materializar la simetría de la relación. Y lo pongo en este texto, en estos términos, porque dentro de la propuesta humanista, una de las revoluciones, digamos, de esta contrarrespuesta que hace el movimiento humanista con Maslow, Rey, etcétera, cuando parten, es
esta crítica a lo asimétrico tan extremo de la relación terapéutica, apelando a la relevancia de la simetría. Pero bueno, pues chiquille, acá se encarna la simetría. Y encarnarla, uy, parece que no da tanto lo mismo. Y por otro lado, el dispositivo nuevo. Un nuevo dispositivo para encontrarme con el otro. Que implica, como decía, mayor exposición, pero además también mayor exposición de mis habilidades. Porque claro, en el territorio presencial me siento súper ducho de cómo manejo este espacio, pero ahora, hoy, sí, la cámara, hoy no sé qué, es que se pierde el vínculo. Como decía Nelson recién, y es lo que me ocurre a mí también cuando me pongo a estudiar y me trago todo el congreso de teleterapia y ciberpsicología. Está estudiado que el vínculo es experienciable a través de este nuevo dispositivo. Lo que pasa es que son nuevas formas. El contacto a través de la cámara, mirarse, estar presente, el estar atento, estoy mucho más cerca de ti. Entonces, obviamente empiezo a sentir interpelado en mis habilidades. ¿Quedaré expuesto? ¿No quedaré expuesto? Y de alguna manera, ¿a qué me conllevaba esto? A una resignificación de la confianza y la espontaneidad desde el rol terapeuta. Por lo tanto, ¿qué es lo que me ocurre? Me empiezo a sentir expuesto, vulnerado, interpelado. Les quiero compartir algo que escribí en el cual trato de dar cuenta de lo que comparto. Y digo, ante el quiebre de la rutina, surge la resistencia como mecanismo de defensa frente a lo desconocido. En lo personal, esta surge desde mi persona del terapeuta, enfocada en el cuestionamiento relacionado a las interferencias que puedan afectar el vínculo y por lo tanto las posibilidades de eficacia de mi quehacer terapéutico se vean cuestionadas. Dudas, miedo, exposición, vulnerabilidad. Esa es la experiencia del proceso desde el propio consultante cuando comienzo a romper este mito, en la apertura y exposición de su vulnerabilidad, el permitirse experienciar y compartir los temores y aprensiones, lo que se constituye como un reflejo que da cuenta de una simetría e igualdad frente a la experiencia en el contexto amenazante. Esta situación altamente significativa desde la resonancia presente me invita a reconocer y por consiguiente cataliza en mí la empatía. De esta manera, ante la autenticidad del encuentro y el reconocerme presente, se fortalece el vínculo y refuerza el proceso de cambio y movilización terapéutica. Es así como me encuentro confrontado, por lo tanto, con uno de los pilares definidos como promotores del proceso de llevar adelante desde el paradigma humanista experiencial, la creatividad, la flexibilidad, ambos en oposición a la rigidización terapéutica que solo crea estancamiento y distancia. Por lo tanto, ¿cómo pensarse desde lo experiencial en el contexto de crisis? De aquí partir pues, lo más someramente, porque Michelle, digamos, ya dio cuenta más o menos de lo que voy a exponer acá. Los principios básicos de la psicoterapia, de la práctica de la psicoterapia humanista experiencial están el centrarse en la relación terapéutica como genuinamente empática y valiosa, el foco en la promoción de la experiencia del consultante, la validación del otro, de su propia experiencia, el énfasis en el funcionamiento de una tendencia integradora y actualizante, confianza también, la confianza en el organismo, en el otro, y que está la capacidad y el potencial para poder llevar adelante. O sea, de alguna manera, en la interacción, promover aquello. Y la preocupación y respeto genuino por cada consultante. ¿De qué manera, entonces? ¿De qué manera poder aterrizar estos principios? Y ahí hacía el cruce de cómo bajarlo hoy en día. Y ahí la conexión lo hacía básicamente con lo que ha sido como, desde nuestro lugar como Centro Árbol, el desarrollo de nuestros principios de responsabilidad social terapéutica, que si bien ya los comentaba la semana pasada, abordan 4 dimensiones. Y la verdad que trataba de traducir esto hacia estas 4 dimensiones. Hacia el sí mismo, con el autocuidado, la preocupación por mí, y ese autocuidado también tiene que ver con el respetarme. Algo que ocupaba, que apelaba a Michelle al principio, que tenía que ver, no me acuerdo si era esta la frase de Michelle, pero tiene que ver como el poder sostenerse a uno. Lo que a mí me llegaba era como ese acto de ser también como permitirse.
permitirse que estoy asustado, que tengo miedo, pero también sí sostenerme en que soy un profesional, tengo un saber, y desde ahí puedo ir haciendo como el ajuste y el equilibrio. Hacia el consultante, con la presencia, la validación, el respeto. Hacia los pares, que es tal vez donde más me interesa profundizar, el respeto y sostén con mis pares. Es decir, de repente me ha tocado mucho como observar, no hoy, sino que tal vez más atrás de la historia, como ese constante criticarse entre pares, que honestamente considero que es tan poco aportativo, tan poco suma, digamos, y más bien resta a lo que hacemos. Cuán importante, y de alguna manera tomando como, y en lo personal, lo que me interpela en la experiencia actual, es la relevancia del vínculo y de la comunidad como espacio de sostén. Mis pares son mi comunidad profesional. Cuán importante es poder tener ese espacio. Recién Nelson, cuando hablaba de sus reuniones de clínica y supervisión con sus colegas de su centro de su consulta terapéutica. Qué importante ese espacio. ¿Y cómo se daba el espacio de poder darse el momento de reflexionar, compartir, mirarse? Por una parte, respeto y sostén entre nosotros. Y finalmente, hacia la comunidad, que es en donde estamos todos incluidos, es el reconocimiento. Y básicamente el reconocimiento de estamos traumatizados, estamos dolidos y estoy. Y desde ahí respetarse. No hay dolor más dolor que el otro. Por lo tanto, y aquí finalizando, como tratando de bajarlo a lo más concreto. ¿En qué se traduce para mí entonces el desafío del quehacer psicoterapéutico en un contexto de crisis desde una actitud terapéutica profesional experiencial? Lo divido en dos dimensiones, desde lo profesional y desde lo experiencial. Desde lo profesional es una actitud ética y responsable. Desde esa actitud ética responsable llevaba aterrizada a través de el hacerme cargo de mi saber, hoy en día informarme, actualizarme teórica y técnicamente, hablando del rey de Roma, Tiberio se asoma, y a través del reconocimiento de las competencias y mis limitaciones. Si yo estoy sumamente afectado y cruzado o limitado, también hacerme la pregunta de, ok, ¿hasta dónde es lo que yo puedo ofrecer hoy en día? ¿Hasta dónde es lo que yo puedo acompañar hoy en día? Y tal vez hay momentos en que tengo que decir, ¿sabes qué? Necesito un alto. Y, por ejemplo, esta semana no voy a atender. Ejemplo, limitaciones. Alguien me está... gracias, me está recordando el tiempo. Voy terminando ahora. Desde lo experiencial, el estar presente, la autenticidad consigo mismo, el reconocimiento y aceptación de la vulnerabilidad de sí mismo. Y, como decía hace un rato, sostén en las redes y en los pares. Si yo integro ambas dimensiones, desde lo personal, es lo que tributaría en lo que se reflejaría como una actitud profesional empática que fortalece y promueve el proceso de autoactualización y elaboración traumática. Eso. Pues bien, esa es mi presentación. Estaremos lejos, pero no distantes. Y dejo compartir pantalla. Ok. Y a continuación, bueno, gracias por la escucha. Y en este momento, la verdad que abro espacio a Margie. Margelin, ¿estás por ahí? Hola, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Margelin, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, espero que todos también lo estén. Gracias. Hasta el momento no han hecho preguntas, pero vamos a esperar un poquito a ver. Ok. Mientras aparecen preguntas, dejo invitada a la audiencia si quiere, que puede empezar a escribir preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta a viva voz, puede poner en el chat como me gustaría hacer una pregunta y se abre el espacio de diálogo. Y mientras ocurre eso, me gustaría dar la palabra a mis colegas, Nelson, Michelle, si quieren comentar algo. Hay una chica que tiene una pregunta en el chat.
Sí, Paulina Villarroel quiere hacer una pregunta. No sé Perfecto. si quiere hacerla directamente ella o prefiere escribirla. Paulina, si quieres, puedes abrir micrófono, abrir la cámara y hacer la pregunta. Puedes también escribirla en el chat. Es que a lo mejor tiene, no, es que a lo mejor tiene el micrófono cerrado. Sí. Paulina, si mueves tu mouse, se van a subir una bandejita que hay una cámara y un micrófono. Tienes que activarlos. Si están en gris, tienen que estar con el fondo claro. Bueno, mientras tanto voy a formular la que nos hace Gabriela, mientras Paulina logra modificar. Gabriela nos comenta, ¿cómo se han sentido en este cambio de modalidad? ¿Qué es lo que más les ha costado adaptar de su forma de ser? Colegas, ¿alguien quiere tomar la pregunta? Puedo tal vez responder a eso. Y yo supuestamente tengo abierta la cámara, pero pareciera ser que no está mostrándose. Sí, te vemos, te vemos. Ah, o sea, yo no me veo a mí misma. Sí. Ya. ¿Y ustedes se ven? O sea, ¿es porque tengo la duda si es por cómo lo tengo configurado o es así por principio? No nos vemos. Ah, ok. Bien. A ver, la pregunta por lo más difícil. Wow, es una tremenda pregunta. Qué complejo. Es complejo responderlo porque son cosas que están ocurriendo y también mirarse y hacer la reflexión sobre algo que está tan fresco y en marcha no es tan fácil. Yo antes de la crisis del COVID, yo había realizado teleterapia con anterioridad. Eh, y lo había hecho con pacientes con los que ya tenía un vínculo, o sea, con los que ya había una trayectoria, habían habido experiencias terapéuticas anteriores y, y habían códigos comunes, compartidos, que al juntarnos así de una manera online, yo sentía que se evocaban, se invocaban y era un recurso a la mano al estar conectados a través de videocámara. Y yo pensaba que difícil debe ser atender o iniciar terapia sin ese recurso. Bueno, la verdad es que hasta ahora no he atendido pacientes nuevos 100% desde que estoy atendiendo online. Han sido todos pacientes con los que ya yo estaba teniendo una relación previa. Pero yo creo que lo más difícil de todo, por lejos, ha sido la falta de diferenciación de espacio. Cuando Cristian hablaba recién sobre mi box y hablaba de la experiencia de estar en la consulta propia, empecé a pensar inmediatamente, pucha, que echo de menos mi consulta. Para mí, históricamente, el ejercicio del rol de psicóloga clínica ha estado encarnado en mi consulta. Yo ahí, en mi box, en ese espacio que es tan único mío, yo me conecto con mi rol de psicóloga clínica, de terapeuta, aflora toda esa dimensión de mi persona. Y una vez que me retiro de ese espacio, algo de esa dimensión queda ahí en ese lugar. Y puedo adoptar también con mucha comodidad otros roles, como el ser amiga, el ser pareja, el ser madre, el ser profesora, o sea, la diversidad de roles que ejerzo en la vida. Ahora, en estos momentos, ese tránsito, digamos, no están ninguno de los ritos de paso están ahí.
y está todo como todo en uno. Yo creo que para mí eso ha sido lejos lo más difícil, como simplemente que de un rol y de otro me distancia una puerta, un micro momento, a veces dejo de atender y tengo que ir a ser de profesora porque mi hijo chico está con clases también virtuales y bueno, son chicos, necesitan apoyo más presencial. Lejos yo creo que es lo más complejo, obviamente que no lo tengo resuelto, porque no lo puedo resolver mientras no cambien ciertas condiciones, y simplemente he estado confiando en que, bueno, podré transitar de la mejor forma posible por esta constelación de circunstancias. Soy muy consciente del autocuidado, de que hay que tener espacios como les decía en la presentación, pues espacios bien explícitos y bien cotidianos de autocuidado, pero la verdad es que a veces siento que no son suficientes, pese a las multiplicidad de cosas que hago para reciclarme, para tratarme bien, de manera cuidadosa y cariñosa. Yo siento que me quedo corta. No tengo una respuesta. Eso es lo que puedo compartir. Fíjate que a mí me pasa un poco también parecido a lo que cuenta Michelle. Y al igual que tú, que no sé si te comprendí bien, pero al igual que tú, tampoco antes había realizado teleterapia como tal, o por lo menos no una terapia completa. Parece que antes había realizado telesesiones, porque el paciente viajó, o porque yo viajé, o porque, no sé, por razones súper específicas en el tiempo, el paciente solicitaba una de las sesiones a través de la modalidad online, pero jamás un proceso completo. Entonces, en ese sentido, ahora podríamos decir que en mi caso tuve que migrar obligado al tema de la modalidad online. Y he tenido de todo. He tenido, por ejemplo, pacientes que han estado súper cómodos con el hecho de estar a través de la pantalla. Otros no, por ejemplo. Tengo un paciente que desde que estamos en esto con la modalidad online ha preferido no colocar su cámara. Ya lo convencí de que colocara la cámara encendida apuntando hacia otro lado. ¿Ah? Pero qué importante que me vea a mí, por ejemplo, o saber que yo también tengo la necesidad de ver algo, ¿no? No sé si te pasa, Michelle, por ejemplo, cuando estás dando clase y estás como hablándole a la pantalla porque están todos los alumnos con las cámaras apagadas, entonces tú sientes que estás como hablándole a la pantalla y no tienes esa retroalimentación del otro. Eso por lo menos eso lo he hecho menos en este caso en particular, pero también, como decía antes, de alguna manera he tenido que recurrir a la flexibilidad y entender que para él, en este caso, demostrarse a través de una cámara es súper difícil. Y le es difícil porque, según él, es muy preocupado de su imagen. Entonces, según él, en la cámara se ve más gordo de lo normal, por ejemplo. Entonces, esto le complica mucho y además de que no lo hemos conversado, pero también me he percatado de que al él apuntar la cámara hacia otro lado, él tiene la posibilidad de fumar mientras está en sesión, sabiendo que, por ejemplo, en una sesión presencial no va a poder fumar frente a mí. Súper preocupado de ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ha habido de todo. O sea, la suerte que en mi caso he tenido es que ya tenía una alianza, un vínculo construido con estos pacientes y nos fuimos juntos a esta nueva modalidad. No ha sido como algo que hemos, no sé, que nos ha incomodado a ambos. Yo creo que el hecho de poder hablar de eso también, de cómo nos estamos sintiendo con la cámara, con la conexión, que se corta, que se tiene que volver a conectar, que se queda pegado, el saber esperar al otro, los tiempos del otro, hablar de eso yo creo que también ayuda a bajar un poco la angustia esta de estar en este nuevo contexto. Cristian, Tamara Sagredo quiere hacer un comentario. Tamara, si podrías activar tu micrófono, por favor.
¿Se escucha? Sí, Ya, buenísima. No, o sea, más que una pregunta, claro, es un comentario. Este concepto que se fue mencionando a lo largo de la charla de esto de rehumanizar, o sea, me parece súper interesante porque, claro, ahora con todo esto del COVID-19, la forma de relacionarse en general va a cambiar y eso influye en, en que cada situación y momento que vaya a tener el paciente, e incluso nosotros también, va a tener una intensidad de sentimientos provocados por estos mismos momentos. Entonces, yo en estos momentos soy estudiante, estoy en cuarto año. Entonces, me parecía súper interesante como ver cómo va a ser estos desafíos, porque yo en estos momentos, por ejemplo, no he tenido ningún contacto en relación como a intervención. Entonces, no, dentro de mi formación en este punto, no hay como una, a ver cómo decirlo, no hay como un terreno firme o más sólido en relación a cómo va a ser o estos desafíos cuando tenga que salir. Entonces, en base a eso mismo, escucharlo a ustedes a partir de las experiencias que han tenido, me resulta bastante enriquecedor. Eso. Gracias Tamara por tu comentario. Frente a eso, y tal vez terminando de complementar, tomando lo que acaba de decir Tamara, que es como, y recibiendo como lo genuino esa preocupación desde el formando, ¿no? Como qué es lo que se viene. Dos cosas, yo creo que muy a poco personal lo que decir. Creo que algo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos unas entidades con una tendencia actualizante increíble, que si hoy día estamos donde estamos es porque de verdad tenemos una tremenda capacidad de actualización y sobreponernos a las dificultades. Si nos miramos desde una mirada como darwinista, la verdad es que nosotros deberíamos habernos comido los leones hace mucho rato. Y estamos acá. Para bien o para mal, no tengo idea, pero estamos acá. Y eso se ha logrado, básicamente, nuestra capacidad, o sea, aparte de nuestra capacidad, digamos, cognitiva del pensamiento abstracto, tiene que ver con lo gregario, la capacidad de amoldarnos, de actualizarnos constantemente frente a los desafíos, pero eso como capaces de hacerlo gregariamente, el sostén en el grupo. Entonces, ¿estamos viviendo una situación compleja? Sí, lo es. Ahora, nos moviliza de infinitas maneras. Recién Nelson, que encontraba interesantísimo el caso que contaba de su consultante con la dificultad de la cámara. Yo, por otro lado, tengo la experiencia de uno de mis consultantes que llevamos harto tiempo, casi como 3 años en proceso terapéutico, un proceso más bien de tipo más profundo, de autoexploración, etcétera, pero llevaba mucho tiempo pegado en como la dificultad de cruzar, en términos experienciales, como una dimensión bastante congelada, digamos, como difícil de avanzar. Y fíjate que con lo que ocurrió hoy, el hecho de exponerse ante la cámara, se catalizó desde ese congelado un movimiento, una persona que es como muy segura, con una capacidad de racionalización bastante adecuada, 3 años para poder generar el trabajo de conectar experiencialmente, pero se conectó con un pánico a la cámara, lo mismo que comentaba el caso, muy parecido al caso de Nelson, aquí más que nada con la imagen tenía que ver con la lesión de estar expuesto pero no poder controlar la situación de la exposición. Y pasaron 2 semanas que era, no, prefiero presencial, la verdad que es imposible vernos presencial cuando quedó en evidencia como que va a pasar mucho rato que no. Fue cómo conectarnos. Tuvimos que hacer una primera sesión a través de teléfono para no tener la cámara y pude empezar a hablar como que el pánico que tenía era que al estar con un otro, en este caso con la cámara, a diferencia de lo presencial, en lo presencial él podía estar controlando el entorno. Él me decía que era tan raro esto porque él no sabía lo que, creo que lo comenté en una charla también, pero no sabía lo que pasaba más allá de acá. Entonces él no podía tener como el control de lo que estaba ocurriendo. La verdad que ha sido súper movilizador.
ocurrió esta movilización coyunturalmente porque caímos en pandemia sanitaria, nos vimos enfrentados a trabajar en teleterapia. Probablemente estaríamos en el impasse de estar como de a poco avanzando en este congelado durante un año más. A mí no se prendió la ampolleta de la teleterapia. Coyunturalmente movilizó. Pasa de todo. Entonces, yo creo que así como hay muchas aprensiones y temores, la verdad que tenemos todas las capacidades de salvarlo. Se nos abre un mundo nuevo. Y ahí como reforzar con la noción de flexibilidad. Porque si queremos que en el espacio nuevo mantenernos de la misma forma que estábamos previamente, es un sinsentido. Si no es lo mismo. Estamos expuestos a una situación de duelo, etc. Entonces, movimiento. Eso, para complementar. Ok. Claudia Becerra nos comenta lo siguiente. Me parece interesante que esta pandemia nos revolucione hacia nuevas aristas de nuestro quehacer. Si bien la teleterapia está hace mucho rato, hoy se instaló casi una obligatoriedad. Entonces, es súper importante subirse a este tren. Es casi un nuevo deber ético hoy en día. Y ahí está mi pregunta. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de aquellos terapeutas que todavía se resisten a eso? Porque podrían pensar que esto va a pasar luego y ahí volver toda la normalidad, o que aún tienen mitos de que no va a ser efectivo o que no pueden ser por otros medios. Qué interesante, gracias Claudia. Tenemos una pregunta pendiente tuya, Claudia, que a ver si me gustaría como acoplarla a lo que estás diciendo ahora, que tiene que ver como desde el pensarse al volver a lo presencial, cuáles serían las condiciones hoy en día para pensarse en la vuelta a lo presencial. Me gustaría invitar a Michelle, Nelson, ¿a alguien le gustaría responder la pregunta de Claudia? O comentar, en realidad, conversar, digamos, sobre la pregunta. Sí, a mí me gustaría comentarla. A ver, yo creo que hay que empatizar de una manera también bien profunda con las dificultades que cada cual pudiera tener para ejercer terapia en esta modalidad. Yo creo que atribuir, digamos, una dificultad, una negación, una resistencia para hacer teleterapia solo porque pensamos o alguien piensa que puede ser inefectiva, yo creo que puede ser algo duro pensarlo de esa manera. Pueden haber tantas aristas detrás de esto. Cristian lo ha comentado en sus presentaciones anteriores y lo ha dicho con mucha claridad. O sea, hay también grados de digitalización o de alfabetización digital súper distintos dependiendo de la trayectoria que tengamos, de la generación a la que pertenezcamos. Probablemente terapeutas mayores, claro, pudiesen tener mucha más dificultad y experimentar de una manera más limitada, iniciar esta forma de terapia. Probablemente esto requiere también de tiempo. Me parece súper genuino experimentar una dificultad con esto, y yo creo que hay que darle tiempo a las cosas. Igual llevamos recién 2 meses en esto, es súper poco tiempo, o sea, nosotros estamos recién empezando esta situación. Yo creo que necesitamos tiempo para adaptarnos, para acomodarnos. No creo que sea poco ético, así a buenas a primeras quiero decir, no creo que sea poco ético no hacer terapia en esta forma si es que antes estábamos teniendo procesos en curso. Yo creo que hay que entender bien cuáles pueden ser esas motivaciones, y pueden haber motivaciones de mucho peso. Y bueno, ¿cómo reincorporarnos? La pregunta por cómo repensar la vuelta, yo creo que va a ser, yo creo que nos van a pasar muchas cosas. Salir del confinamiento va a ser un proceso complejo también, po. O sea, después de tanto tiempo estando en esta situación, donde también el salir, hay algo amenazante afuera, pues hay una amenaza bien concreta, pues no estamos saliendo por otra razón, pues sino es porque afuera hay un riesgo mayor para nuestra salud, que es muy concreto, que es muy real.
Y claro, y eso se va también a ir disolviendo de manera progresiva, pero va a quedar en nosotros una huella fuerte y grande del estar confinado. Yo creo que la salida de vuelta al mundo va a ser como media tímida. Yo me lo imagino un poco así, como aprender a caminar de nuevo, aprender a respirar de nuevo, a saludarnos. ¿Cómo nos vamos a volver a saludar? ¿En qué minuto nos vamos a volver a saludar con un abrazo, con un beso, estrecharse la mano? ¿En qué momento va a ocurrir eso? Vamos a estar ya con una forma muy desde la distancia, instalada en los cuerpos, en las mentes, y eso va a atravesar también la terapia o la clínica. Yo me imagino que las consultas van a tener todas ahí sus medidas sanitarias también, el alcohol gel, la desinfección, a lo mejor nos vamos a reencontrar inicialmente con mascarilla. Van a haber protocolos nuevos, no los vamos a poder dejar de lado tan rápido. Así me lo imagino, estoy haciendo ya especulación, un poco de futurización. Y vamos a tener que ver qué nos pasa con eso, pues cómo va a ser esa forma de reencontrarnos, de resentirnos en lo presencial, en el tú a tú. Va a ser interesante, va a ser súper interesante esa experiencia. Y sumado a lo que dice Michelle, también existe la otra posibilidad. Yo estoy de acuerdo contigo en que yo creo que no va a existir un solo camino para que sigamos todo. Yo creo que van a existir distintas alternativas. Yo creo que otra de las alternativas va a ser el tema de que muchas personas se van a sentir muy cómodas en la teleterapia y que a lo mejor no van a preferir mantenerse en esa modalidad y no volver a lo mejor a la parte presencial o ir volviendo de a poco, no lo sé, es algo que también lo he pensado, porque si tú me preguntas hoy, ¿qué pienso yo? Yo te diría que todos mis pacientes están súper cómodos teniendo la teleterapia y estar en su casa y estar en el patio y poder fumar y estar no sé, están súper cómodos, que me hace preguntarme a mí qué va a pasar cuando tengamos que retomar, ¿no?, la presencialidad. ¿Van a querer? ¿Vamos a querer? ¿Voy a querer yo también? Porque de alguna manera estamos todos en lo mismo. Y a lo que decía la Claudia, yo estoy de acuerdo con la Claudia en el punto donde dice el tren ya partió. Este tren está circulando hace rato en otras partes del mundo. Sin embargo, acá en Chile podríamos decir que partió hace poco y con esto de la crisis social primero y luego el tema de la crisis sanitaria, salió este tren de la teleterapia y algunos decidimos sin saber mucho y sin tener mucha experiencia subirnos en el primer tren que partió. A lo mejor otros todavía están esperando que pase otro tren. A lo mejor hay otros que no se van a querer nunca subir a este tren y van a esperar que todo retome a la normalidad cuidadosa o como le llaman, al retorno seguro, para con su mascarilla y demás, con las precauciones, volver a tomar las terapias. No sé, yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, no hay nada escrito y es algo que vamos a tener que ir escribiendo cada uno de nosotros con nuestra propia experiencia. Ok. Por otro lado, Nicolás García nos comenta: tomando la interesante respuesta de Michelle sobre los roles, pensaba, si alguno de ustedes se encuentra como paciente en un proceso terapéutico y si es así y quisieran compartirlo, ¿qué ha sido lo más complejo de vivir como paciente en este contexto? Yo en lo personal no estoy cursando un proceso psicoterapéutico en este momento. Ahora, sí, tal vez independiente de eso, no sé, colega, ¿alguno de ustedes está cursando algún proceso como para responder puntualmente desde ahí? Yo en lo personal no estoy en estos minutos cursando tampoco un proceso como paciente, propiamente tal. Otro tipo de procesos como que tienen tintes terapéuticos. Tengo
mi compañera de focusing, pero es distinto, ¿no? No está el encuadre, digamos, de la terapia como tal. Sí, en mi caso tampoco. No. Sí, como terapeuta, como participando en las supervisiones, que también hay algo de eso hay, ¿eh? Pero no he estado en un proceso terapéutico propiamente tal. Sí, yo comparto con ustedes, digamos, no estoy, como es que no sé, no estoy, pero sí tengo la experiencia que, como dice Michelle, digamos, como tal vez son instancias que de alguna manera para mí son terapéuticas, eh, que tiene que ver con, sobre todo con mis socios, digamos, con los directores del centro. Tenemos una preocupación de tener una instancia de reunirnos, por lo menos, nos hemos reunido una vez cada 10 días, una vez a la semana, de no hablar de pega, de hablar de nosotros, de cómo estamos, de escucharnos. Y la verdad que y de también, bueno, compartir un poco como una instancia más de supervisión entre nosotros, comentar lo que hemos ido experienciando en los procesos que llevamos, con nuestros consultantes, desde también, somos todos docentes también, entonces compartiendo lo que nos ha ido ocurriendo como docentes, entonces, claro, también es un espacio de cuidado grupal. Y tal vez es desde esa experiencia, junto con otras, digamos, como ir rescatando la importancia del grupo, de la red, de los pares, de contenernos, de reconocernos en lo humano. Y aquí tal vez, Nicolás, no sé si logro responder lo que tú quieras decir con eso, pero yo creo que una tremenda enseñanza que he tenido desde ese lugar es cómo tal vez la neurosis propia desde donde veníamos, y aquí lo voy a poner tal vez en la noción como del trabajo, hay una organización, funciona así, no sé qué, bla, bla, bla. Cuando entra la crisis, la verdad que en 0,5 segundos nos armamos planes, protocolo, bla, 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 todas las normas, y después la verdad que ya, bien, es un recurso lograr eso, pero la verdad que las cosas no se van dando como uno quiere. Y todo ese orden y estructura empieza a desarmarse en algunos puntos porque estamos estresados, porque estamos cansados, y de repente lo que más se va a activar, y entendido porque estamos en una situación de alerta, es tal vez la neurosis y como, ay, pero hay que hacerlo. Y eso muchas veces puede generar tensiones, roces, porque estamos estresados, irritados, burnout, bla, bla. Y yo creo que lo que rescato de esto es, entre mis pares, es la capacidad de haber permitido no neurotizarnos. De que si hay un error y algo se equivoca, que yo reconozco, a mí se me despierta la neurosis en 0,5 segundos, pero es como, ¿sabes qué? No es lo más importante. O sea, los errores, y estamos en un minuto y acá quiero rescatar una conversación que tuve hace 2 semanas con Michelle cuando hablaba de eso también, como lo importante de aprender a sostenerse. Y tiene que ver con lo que hablabas recién, Michelle, cuando hablabas esto de, tal vez hay colegas que no se van a subir a la teleterapia y no les acomoda, y está bien. Y tenemos consultantes que tal vez hoy día están súper resistentes, y está bien. Y como decía Nelson recién, cuando volvamos, es muy probable que muchos se quieran quedar acá, y está bien. Es como, no sé si respondo con eso, Nicolás, pero para mí ha sido muy terapéutico, y aquí cierro con tu respuesta, ha sido muy terapéutico la experiencia, desde mi neurosis, ser sostenido en mis pares. Y eso a mí me ha bajado. Y la verdad que el mundo no se cae. No se cae. Eso. Respecto a esta pregunta, Cristian, quieren aportar un comentario. Cristian, por favor, si puedes activar tu micrófono. Bien. Bueno, primero que todo, los saludo y le agradezco el espacio. Ha sido muy interesante escucharlo. ¿Puedes prender la cámara, Cristian? Ya, Cristian. Bueno, ahí estoy. Me imagino que me ven. Sí, perfecto. Gracias, Cristian, por el espacio. La verdad es que ha sido súper interesante poder escucharlo. Yo soy psicólogo, soy terapeuta hace muchos años y soy paciente. Entonces, como para aportarle a la pregunta que le estaban haciendo, yo soy paciente de psicoanálisis hace muchos años. Voy 3 veces por semana a mi análisis
Y mi análisis lo hemos seguido por teléfono, no por cámara. Entonces, 3 veces a la semana hablo por teléfono con mi analista. Y la verdad es que ha sido súper interesante la experiencia, no solamente en términos del cambio, ¿no? Yo estoy en diván, por lo tanto yo no veo a mi analista, él está atrás mío, es un psicoanálisis bien ortodoxo en ese sentido. Y lo que quiero compartir con ustedes es que se han abierto nuevas dimensiones y nuevas posibilidades de pensar sobre algunos elementos que no habíamos tocado, nuevos temas que me siento más cómodo incluso hablando por teléfono, que a lo mejor antes no podía hablarlo estando en el diván. Entonces, este cambio no es solamente en términos de forma, sino que tiene otras dimensiones mucho más profundas y sensibles que se generan. Hay algo, y también lo he visto con mis propios pacientes que estoy atendiendo, yo sí atiendo por video, que han aparecido otros temas que a lo mejor pudieron haber aparecido mucho antes. Entonces, además de ser un proceso catalizador, o sea, perdón, un proceso que interrumpe algo, puede catalizar otras cosas que a lo mejor antes no se estaban considerando, y que este contexto ha permitido que emerjan otros contenidos. Eso, para no aburrir. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, Cristian. Infinitas gracias. Gracias por tu aporte, por compartir tu experiencia. Eso. Gracias. Gracias. Continuando, tenemos a Paulina. Sí, okay. Una más, porque estamos pasados 7 minutos del tiempo, entonces para que vayamos ya enfocándonos hacia el cierre, para respetar ese timing. Ok. Esta es de Paulina Villarroel, y su pregunta es así. Quisiera retomar una pregunta que hice en la primera presentación. ¿Qué lectura se puede dar al setting que es traído por el consultante al espacio terapéutico, como forma de enriquecer la terapia y el proceso, dado que es un espacio de intimidad? Hola, Cristian. Hola, Paulina. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quieres aportar algo más a la pregunta, Pauli? La verdad es que esa era la pregunta que tenía desde la primera ponencia. También quizás complementar un poquito desde el lugar de paciente. Yo también estoy en un proceso de psicoterapia con la Isidora Fernández, sé que la conocen. Y bueno, la verdad es que como paciente también uno como que lo que más extraña también es, por ejemplo, estos actos que quizás enriquecen el vínculo, que es como, por ejemplo, gestos tan pequeños como cuando te pasan los pañuelitos, te ofrecen una taza de té, ¿verdad? O agua, el saludo, el contacto. Entonces, que ni siquiera tiene que ver con el tocarse, sino que tiene que ver con el gesto de la recepción. Eso como para aportar en ese sentido. Y la pregunta, obviamente, de la primera ponencia. Gracias, Pauli. Colegas, ¿alguno de ustedes quiere tomar la pregunta? Nelson. No, dale nomás, dale. Por favor, dale, Michelle. Mira, es solo un elemento, porque bueno, han aparecido varios en las otras presentaciones. Hay un elemento que ha sido bien curioso, pero bien interesante. Esto de que los pacientes por videollamada fundamentalmente, claro, tú tienes acceso a sus espacios vitales, pues, o sea, a la intimidad de su hogar. Muchas veces ellos están en su pieza, o en el living de su casa. Entonces, a mí los pacientes me han mostrado como sus espacios interiores, y para ellos, yo siento que cuando lo han compartido, ha sido, digamos, como para mostrarme de una manera muy vívida como su realidad y cosas que ellos viven en lo cotidiano. No sé, por ejemplo, un paciente que está en un proceso de
de separación y está como todo en una fase como de duelo bien abierta. El lugar, digamos, donde vivía con su ex pareja, él se quedó viviendo ahí. Ella se fue, él se quedó ahí y ha sido bien nostálgico, como vivir, digamos, todas esas cosas que quedaron en la casa. Entonces, cuando empezamos a hacer teleterapia, él me mostraba objetos, me mostraba, mira, nosotros cómo en conjunto diseñamos este espacio, cómo diseñamos este mueble. Y yo siento que para él era muy importante mostrármelo porque me estaba mostrando como toda su nostalgia también y también lo bonito que para él, lo que él atesora también de esa relación. Otro paciente, por ejemplo, bueno, he tenido acceso a las mascotas, ya lo hemos visto, ¿no es cierto, Cristian? Las mascotas son seres tan importantes en la vida, o sea, las mascotas son miembros del hogar y me han mostrado sus mascotas. Entonces ha sido súper bonita la forma como ha aparecido ese espacio tan íntimo del hogar, finalmente, es acceder al hogar, en la terapia. Eso. Sí, para complementar iba a mencionar justamente eso, que yo creo que definitivamente el tema de estar en modalidad online o en terapia con modalidad online, evidentemente nos va a requerir ciertos cambios y ciertas renuncias, como por ejemplo a eso, que yo creo que es un simple gesto, pero que tiene un poder de empatía tal con el paciente que, por ejemplo, eso no lo podemos hacer online. Pero al mismo tiempo tenemos también ganancias como eso que contaba la Michelle, por ejemplo. Tengo una estudiante de primer año de la carrera de artes que, por ejemplo, ella siempre me habla de sus tareas y me muestra los dibujos que hace, por ejemplo. Eso no lo podría hacer durante la sesión. O lo que comenté con el paciente que me mostró el cuadro que hizo, o los cuadros que pintó su mamá. Son cosas que yo creo que, por un lado, tenemos algunas pérdidas, pero por el otro lado tenemos también algunas otras cosas que son ganancias y que también tienen un poder, o que tienen y que influyen harto, por ejemplo, en esta posibilidad distinta y nueva de poder establecer un vínculo con el otro. Yo creo la creatividad, el secreto está en poder aprovechar eso cuando lo tenemos. Yo creo que ese es como el secreto acá, en todo esto. Gracias Michelle, gracias Nelson. Hoy yo estaba como muy relajado. Bueno, son lo online, y estar dentro del espacio de uno. Bueno, a ver, en pos del tiempo tenemos que ir cerrando. Había una pregunta un poco más atrás que imagino que Carolina le hiciste tú, que tenía que ver sobre sobre la modalidad telefónica. Espero que haya podido ser respondida a través de lo que Cristian, que compartió su experiencia de análisis, cuando habló de lo que eran los procesos a través del teléfono. Bien, estimadas. Bueno, voy a empezar a cerrar. Primero que nada, darles unas infinitas gracias a Michelle por participar hoy día, por tu generosidad. Igualmente para Nelson, ambos dos por su generosidad y haber dispuesto un par de horitas de su día sábado para haber llevado a cabo esta charla. Les doy un minutito a cada uno por si quieren despedirse y empezar a cerrar. Michelle, te doy la palabra a ti. Bueno, reiterar mis agradecimientos, Cristian. Ha sido una experiencia muy nutritiva. Conversar, escucharnos. Estamos todos subiéndonos a algo tan desconocido, pero toda experiencia es válida y es muy nutritiva. Gracias a todos los que participaron también, escuchando, comentando, simplemente por la virtual presencia. Nos vemos pronto.
Sí, agradecerte, Cristian, y yo creo que a lo mejor animarte a que charlas como esta se sigan realizando como parte de las actividades que realiza Centro Árbol, a lo mejor no todos los sábados, pero sí por lo menos cada cierto tiempo. Eh, Porque está visto, yo creo que las personas que se conectan demuestran que están interesadas y de alguna manera uno logra aportar un poco desde la experiencia de uno a las experiencias de ellos. Entonces, en ese sentido, nada, felicitarte también por esta como responsabilidad profesional y social que siempre has mantenido con los que trabajan contigo. Y tus alumnos, yo que te conozco de cerca a nivel, bueno, en el plano de la docencia, también sé que eso es algo que a ti te preocupa mucho y de hecho es una de tus líneas de investigación. Entonces, en ese sentido, nada, reforzar eso, aplaudir eso y, como te dije, invitarte a que sigas realizando charlas virtuales cada cierto tiempo, que te quedan súper buenas. Ya casi eres un youtuber en YouTube. Chao, gracias. Gracias, Nelson, por tus palabras. Gracias, Michelle, Nelson, gracias a ambas por sus palabras. Bueno, y de verdad que infinitas gracias a Margie. Gracias, Margie, te quiero agradecer personalmente por tu presencia estas 3 semanas desde ese rol, digamos, nuestra voz en off, nuestro patito fresh de estas charlas, acompañando y llevando el chat. Y finalmente también quiero, bueno, la verdad quiero agradecer a mis socios, digamos, a los directores de Centro Árbol, porque, digamos, hemos estado todos de alguna manera aportando este espacio, a toda la comunidad de terapeutas, a toda la comunidad de formandos y a toda la comunidad, digamos, administrativa también, gracias a quienes construimos este espacio. Y darle gracias a todos ustedes que asistieron, que vinieron durante estas semanas a este ciclo de charla y esperando que haya sido aportativo para todos ustedes. Así que, sin más, les mando un abrazo muy grande, les deseo un muy buen fin de semana y, bueno, en una de esas salen más charlas para adelante. Quiero un fin de semana para descansar, así que nos estamos viendo. Adiós y que estén muy bien.